¿Cómo están? Muy buenos días. Continuando con nuestro bloque jurídico y además tocando temas importantes que están contemplados en la ley peruana. Continuamos nosotros el día de hoy y para ello vamos a presentar al doctor Francisco Gavidia. Gavidia, él es juez especializado en lo penal. Buenos días, doctor Gavidia. Un placer tenerlo aquí en Sol TV. Buenos días, Susan, y a todos los televidentes. Un gusto estar en este programa y espero absolver cualquier duda que se pueda presentar el presente día. El día de hoy vamos a tocar un tema que es: todo proceso penal culmina en una sanción penal. Vamos a hablar acerca de esto porque se da mucho además, pero la falta de información no nos hace saber, conocer cuál es el camino del proceso. Además, es importante que estos temas pues sean tocados. Si una persona comete un delito comúnmente, ¿cuáles son las etapas del proceso penal? Muy bien, respecto a esa pregunta, las etapas del proceso penal. En sí son tres. La norma jurídica nos contempla la primera etapa como una etapa de investigación preparatoria, la segunda etapa como una etapa intermedia y la tercera como una etapa de juicio oral. Algo breve. La primera etapa, la investigación preparatoria, es la investigación que se carga a Fiscalía de recabar pruebas para ver si una persona que ha cometido un delito es responsable o no de él. Por ejemplo, un delito de hurto simple, de recabar si hay testigos o no para verificar si cometió ese delito o si ha habido cámaras en el lugar donde se habría producido ese hecho. Si recaba esas pruebas y considera que hay delito y luego de transcurrir un plazo de investigación que la norma le contempla 120 días más 60 días, la Fiscalía concluye la investigación y pasa a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. Esa inicia si la Fiscalía considera que el señor ha cometido delito, emite un requerimiento que se le conoce como acusación. Y si considera que no cometió un delito, emite un requerimiento que se le conoce como sobreseimiento. Es decir, en este último caso, está pidiendo que se archive el proceso. Y en el primer caso de acusación, está pidiendo que al señor se le acuse por delito y se le imponga una pena y una reparación civil, es decir, un monto de dinero producto del hecho o del daño que le ha producido al agraviado. Si pasa la acusación, pasamos a otra etapa, la última, que es la de juzgamiento, que se le conoce como el juicio oral, en donde un juez valora esas pruebas y emite al final una sentencia condenatoria, imponiéndole la pena al responsable del delito, al que se le conoce como acusado. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las bases, los requisitos? Porque cuando se comete un delito muchas veces, como usted lo ha mencionado, se habla de una reparación civil, pero en otras veces también la persona es privada de su libertad. ¿Cuál es esa diferencia? Si es que de repente pagando el monto de la reparación civil, pues uno ya no pierde la libertad, ¿no? La diferencia es el tipo de delito que comete. Hay delitos, según la norma jurídica, que tienen una pena mínima y hay delitos que tienen una pena alta. Por ejemplo, un delito que tiene una pena mínima es un delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual una persona que conduce un vehículo en estado de ebriedad tiene una pena de 6 meses a 2 años. Y en ese caso se impone una pena pero suspendida, quiere decir que el señor solamente paga una reparación civil y se somete a regla de conducta. Concurre al juzgado, hace un control de firmas, señala respecto a su domicilio donde siempre se va a encontrar y ahí concluye con ese trámite y tiene que cumplir en el periodo que el juez fija la pena. Por ejemplo, conducción de ebriedad, 2 años de pena, por ejemplo, y en ese periodo tiene que cumplir esas reglas de conducta que se le denomina. Claro. Y en el caso del delito grave de robo agravado, evidentemente ahí la pena es mayor, una pena de 12 años a 20 años. Y en ese caso, sí o sí, se le va a imponer una pena efectiva. ¿Y qué es pena efectiva? Que se le interna en el penal por ese delito. Perfecto. Ahora, ¿en qué consiste el principio de oportunidad? Muy bien, el principio de oportunidad, como lo denomina la norma, es una salida alternativa. Es decir, es una posibilidad a la persona que está siendo investigada por ese delito para que pueda concluir lo mismo pagando una reparación civil. La Fiscalía fija un monto de reparación civil, cita al investigado para que acepte él, ese monto civil la Fiscalía lo fija en plazos para que lo pague, es decir, en meses. Si cumple con pagar, la Fiscalía emite una disposición de archivo del proceso, concluye. Pero si no cumple con pagar, la Fiscalía continúa con la investigación y ya pasamos a las etapas que te he comentado, que son la investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento. ¿Qué es lo que se toma en cuenta, doctor Gavidia, para fijar el monto de la reparación civil? Porque escuchamos eso, pero muchas veces no sabemos qué es lo que se toma en cuenta. Muy bien, eso depende también del tipo de delito que se comete. Por ejemplo, y el daño que se ha ocasionado a la víctima. Hay delitos que a veces infringen lesiones a la víctima. Por ejemplo, el delito de, como te comentaba hace un momento, el de robo. El de robo a veces se le agrede, se le
lesiona, se le pega, como común se le conoce a la víctima, y esas lesiones arrojan un certificado médico legal, arrojan el tema de medicinas que se consideró para que se recupere esa persona. Entonces, de acuerdo a ello, la Fiscalía fija un monto mayor. Y hay delitos que son simples, que no requieren un tema de lesión. Por ejemplo, el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Solamente conducir un vehículo en ese estado de ebriedad, la Fiscalía fija un monto prudencial, un monto menor. Es a criterio del fiscal. Ahora, ¿qué tan importante es la participación de la víctima? Muchas veces le va a jugar a favor, ¿no?, a la persona que, digamos, que ha sido denunciada, pero también otras veces en contra. ¿Qué tan importante es la participación de esta víctima? La norma no lo contempla, pero es muy importante, porque en un delito, ¿quién conoce más los efectos o lo que le ha pasado producto de ese delito? Más que todo es el agraviado. La víctima se le conoce como el agraviado. Por ejemplo, un delito de lesiones, donde una persona agrede a otra persona, y entonces el agraviado conoce eso, porque no solamente se requiere un certificado médico legal que señale 5 días de incapacidad o descanso médico, sino que el agraviado ha tenido que dejar su trabajo producto de esas lesiones, ha tenido que adquirir medicinas por su cuenta en la farmacia, y todo ello abarca un tema de un monto de reparación civil, y evidentemente el agraviado conoce eso. El fiscal que pide esa salida alternativa no conoce esas circunstancias, y evidentemente es importante que concurra, porque si no concurre, el fiscal solamente considera un monto prudencial, pero puede ser que sea un monto mayor, y ese monto mayor nunca se va a fijar porque el agraviado no concurrió a aplicarse el principio de oportunidad. Claro. Ahora, hablando de, por ejemplo, en este ejemplo que usted ha dado, ¿no?, de manejar en estado de ebriedad, que de repente atropellas a una persona y lo dejas incapacitado. Si bien es cierto, también ha tocado el tema de esta reparación civil que se hace, pero si la persona queda incapacitada, ¿el manejo económico es diferente? Es decir, que esta persona, el victimario, se quede a cargo, no sé, de un pago mensual o no. Es el mismo, digamos, pago fijo con respecto a esa reparación civil para toda la vida. Es que ahí no estaríamos hablando ya de un delito de conducción en estado de ebriedad, ahí estaríamos hablando de un delito de lesiones culposas. Es que producto de conducir en estado de ebriedad, esa persona cometió otro delito, estaba conduciendo en ese estado y atropella a un transeúnte, a una persona. Entonces hablamos de delito de lesiones culposas, tiene una pena mayor de 4 a 6 años, extremo mínimo y máximo, y obviamente la reparación civil también va a ser mayor. No se le fija un monto para toda la vida, solo se fija un monto, es un monto prudencial, que lo fija el juez en caso llegue a juzgamiento, y si es salida alternativa, lo fija el fiscal. Por eso es que te comentaba que es importante que concurra el agraviado, para que el agraviado informe en sí cuánto le ha afectado a su persona, a su salud, ese delito. Claro, esta opinión que se recoge es muy importante, ¿no? Y tiene que ser así en realidad. No es obligatoria. Que concurra el agraviado no es obligatorio. Ya, perfecto, eso es lo que quería saber. Doctor Gavidia, ¿algún mensaje que usted quiera darnos, de repente recomendación, ¿no?, para terminar la entrevista? Bueno, un mensaje, teniendo en cuenta las fechas que nos encontramos de fin de año, fiestas navideñas, en que la gente a veces concurre con sus familias a celebrar, que es natural, siempre tomen las previsiones del caso. Siempre es bueno de que, si no conocen las normas, consultar a alguien o verificar el tema de que si van a un compromiso, no concurran con un vehículo particular. Si es factible, concurra con un taxi, un vehículo servicio público, a fin de evitar este tipo de consecuencias, porque mayormente los delitos se cometen por descuido de las personas, más que por querer cometerlos. Muchas gracias, doctor Francisco Gavidia, por habernos despejado las dudas el día de hoy. Hemos tocado el tema, ¿no?, si todo proceso penal culmina en una sanción penal. Nosotros vamos a continuar abordando temas jurídicos gracias al convenio de Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad.